Y para nosotros es un honor recibir a Gustavo Melasi. Bienvenido a Reporte Descomunal. También es mío. Sacaste el libro Por 13 mitos y realidades de la economía uruguaya actual, en el que se muestra que estás muy contento con el destino que está tomando la economía en estos dos gobiernos de la izquierda. Bueno, es una forma de decirlo. Lo que haces acá es desmenuzar una serie de cosas que se dan por ciertas o que se piensan, y que vos, que sos doctor, magíster en economía, ¿no? Ese vendría a ser tu rol, que te has estudiado en el extranjero, que has asesorado a gobiernos de otros países, te encargas de desmenuzar. Uno de esos mitos, por ejemplo, es que la inversión extranjera es esencial para que un país pequeño como el nuestro salga adelante. Es la que nos va a salvar. Exacto. Ese es uno de los mitos. A partir de que se dice en otro mito, el Uruguay no tenemos recursos, entonces tiene que venir la inversión extranjera para ayudarnos. Y la verdad es que cuando uno mira dos cosas. Uno, la experiencia mundial. ¿Sí? No hay ni un solo país en el mundo que con esa receta, con esa decisión, haya logrado desarrollarse, abriéndose al capital extranjero. Ninguno. Y la segunda son los datos para nuestra economía. O sea, en realidad esas inversiones no traen capital, no traen recursos, no los aportan, sino que se los llevan. Gustavo, vos estás diciendo que, por ejemplo, viene Aratirí, que va Para dar un nombre cualquiera. Para dar un nombre cualquiera, así que va a invertir miles y miles y miles de millones de dólares, y decís que no va a poner nada en Uruguay y que se va a llevar más de lo que pone. Correcto. No va a poner nada, no. Supongamos, miles y miles de millones de dólares, ¿sí? Bueno, se va a llevar miles y miles y miles y miles y miles de millones, ¿verdad? No tenemos por qué ir a Aratirí, que es una eventualidad a futuro, una posibilidad. Veamos lo que pasó con Bosnia UPM, ¿sí? Ajá. Ellos invirtieron en total 1.200 millones de dólares, en Uruguay 300, pero tomemos 1.200, el total, porque la maquinaria vino de otros lugares. En 3 años, datos oficiales de la propia compañía, publicados en la Bolsa de Nueva York, desquitó toda la inversión. Por lo tanto, los próximos, ya pasaron 2 años más, todos los años siguientes, hasta los 20 y pico de años que va a durar la extracción, son utilidades totales. Por cada dólar que trajo, se va a llevar 4,5 dólares. En definitiva, no trajo, se va, se lo lleva. Se lleva Es riqueza, lógico. se lleva capital, y no deja mucho porque está en una zona franca, otra de las cosas que vos más o menos denunciás acá. Pero lo que se puede llegar a objetar ahí es que, bueno, está bien, se lleva una riqueza, pero nosotros no podríamos haberla generado solos. O sea, precisábamos esta inversión, por esa carencia esta de gente que recursos, pusiera esos 300 o 1.200 millones de dólares. Nosotros no podríamos haberlo hecho nunca. ¿Eso es verdad? No, porque el primer mito que yo tomo, se pueden cambiar el orden, son una serie de mitos. El primer mito es desmontar precisamente eso, de que en Uruguay nos dicen que no tenemos recursos, por lo tanto hay que pedirle al capital extranjero. No, en Uruguay hay recursos, hay una enorme cantidad de recursos, ¿sí? O están depositados en bancos del exterior a plazo, o en bancos del Uruguay a plazo, o se derrochan, o regalamos subsidios al capital extranjero, muchos más que le regalamos al propio capital uruguayo, capital nacional, ¿verdad? Entonces, hay una enorme cantidad de recursos en el país, ¿sí? Al punto tal que si uno hace la cuenta, el Banco Central estas cifras las publica muy agregadas, es difícil, hay que estimarlas, pero algunos datos hay. Lo que entró realmente de inversión extranjera, lo que les regalamos a ellos por los enormes subsidios que se le da a esa inversión extranjera, lo llaman gasto fiscal, renuncia fiscal, etcétera, impuestos que pagamos todos y a ellos se les perdonan, ¿sí? Se los regalamos, ¿sí? Comparando con esos valores, con los recursos que se demuestran en el primer mito de que tenemos en el país, etcétera, quedamos prácticamente empatados. Prácticamente empatados. O sea, le estamos regalando recursos para que, bueno, en definitiva, como es el ejemplo ya concreto, funcionando de Bosnia UPM, que a esta altura todo lo que produce es ganancia para la empresa, que paga impuestos en Finlandia y acá ninguno. Estos mitos que a veces tomamos como dogmas, que se repiten, que lo escuchás en un asado y repetís la frase hecha porque es mucho más sencillo, pero imagino que la gente que estudia estos temas
tiene que salir quizás con una verdad distinta, o en la educación también se inculcan estos propios mitos? También, lo tomo como ejemplo, permiso. Claro. Cuando tú dijiste, no tenía muy claro lo de la economía de izquierda, y yo dije, ese es un mito, claro, porque también en la academia, en la universidad, etcétera, esos mitos prevalecen, son los dominantes, ¿verdad? Entonces no hay otras alternativas. Entonces la gente empieza a tomar los mitos, precisamente para eso se construyen, se los repite una y otra vez, para que los tome como lo único, el sentido común, no lo discuto, ¿sí? Pero Gustavo, por ejemplo, Mujica representa uno de los grupos más a la izquierda que tiene el Frente Amplio, ¿no? De hecho, llegaron a tomar las armas por aquellas cosas que creían. Entonces, si las personas de estas fracciones más a la izquierda del Frente Amplio no se animan a cambiar algunas cosas de la economía, ¿qué va a ser, por ejemplo, un eventual segundo gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Tenemos que esperar más de lo mismo? Bueno, sobre por qué los grupos del Frente Amplio, como el caso concreto del grupo del presidente Mujica, ha cambiado tanto de posición, no me voy a meter en esos temas de esos grupos, ¿verdad? Sí, pero de hecho mantuvo toda la cúpula económica, digamos, del gobierno anterior, Astori, Lorenzo. Más allá de discursos, ¿sí? Los hechos marcan que no han habido cambios importantes. ¿Y qué podemos, a diferencia de lo que se prometió una cosa muy diferente de la que efectivamente se hizo? ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Tú dijiste, ¿podemos esperar más de lo mismo? Y yo creo que sí, efectivamente, y hasta uno podía pensar hasta menos de lo mismo. Más de lo mismo sería, ¿por qué digo esto? Y porque la gran bonanza internacional de la cual medio disfrutamos estos 10 años, digo medio porque depende de en qué sector estamos, ¿no? Qué nivel social tenemos, esa bonanza internacional ya no se va a repetir, ya está bajando lentamente, pero en forma constante. Entonces se nos van a dificultar muchas cosas. ¿Y ahí qué hacemos? No lo sé. El libro traza una especie de caminos a transitar. Claro, en la segunda parte, el libro tiene 3 partes. Tomar uno por uno los mitos y demostrarlos que son falsos, que son mitos. ¿Y qué te dice un economista? Por ejemplo, si te enfrentaras a Danilo Astori con los argumentos que están en el libro, ¿qué te dice? Y no lo sé, porque no solamente es responderme a mí, es responderme a Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, es responderle a Stiglitz, Premio Nobel de Economía, que no son de izquierda, pero que están diciendo hay otras opciones de política económica. No se puede decir, como dice la política económica uruguaya y Astori en particular, hay una sola alternativa, no se puede hacer otra cosa. Hacemos lo que podemos. Claro. Que a veces estamos obligados casi. Que le responda a ellos, digamos, a mí también que me responda, por supuesto, pero ese es un tema central en los mitos. No debaten, no discuten. Y aparte, y se habla de la ideología como algo que estorba la economía, ahora hay que ser pragmático. Dejémonos de ideología. No hay nada que no sea ideológico. Nada. Esa es otra mentira enorme. Todos tenemos una posición sobre la economía, sobre nuestra vida personal, sobre la vida cotidiana, sobre la ciudad, sobre el país. Y eso permea permanentemente cualquier trabajo académico. Porque uno elige una metodología, uno elige hasta el problema que va a estudiar, ¿sí? Eso ya está orientado de determinada manera, esa es nuestra forma de pensar, ¿sí? Pragmático, ¿qué significa? A priori da la impresión de que, qué interesante, este hombre es pragmático. Sí, pero pragmatismo significa que la única prueba que tengo es que algo que estoy haciendo, la realidad lo acepta, sin problema. No fricciona, no genera tensiones. Bueno, pero entonces eso significa que lo que yo estoy haciendo está de acuerdo con esa realidad. Bien, con pragmatismo no transformamos. No transformamos nada, aunque fue la propuesta, la promesa. No, vamos a hacer cambios de fondo, estructurales, y ni siquiera se comenzaron. Me imagino la espuma que vas a sacar por la boca en la próxima campaña electoral. Yo recomiendo Mitos y Realidades justamente para leer lectura previa a la campaña electoral para ver qué nos prometen y cuáles son las salidas y los espacios fiscales que tenemos para mejorar este país.
Gracias, Gustavo, por haber venido. Muchas gracias. Un placer. Nosotros ahora nos hacemos un mito y volvemos el viernes a las 21:30 con Reporte Descomunal.